Pues bien, voy a tomar como punto de partida la última frase del Evangelio de hoy, cuando Jesús dice, esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Entonces, yo iba a predicar una cosa y ayer el Señor me cambió el libreto. Dios, ya nos vamos a arreglar allá arriba. ¿Qué significa ser? Porque el tema es, ¿qué es ser rico a los ojos de Dios? Porque de repente te dice, esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, pero no es rico a los ojos de Dios. Pero no te dice en el Evangelio qué significa ser rico a los ojos de Dios. Entonces, Señor, ¿qué querés que diga? Si no me decís vos lo que tengo que decir. Pero esta mañana me habló. ¿Qué significa ser rico a los ojos de Dios? Y yo les tiro algunas ideas. Primero, rico en gracia. ¿Y significa qué significa? Gracia, significa ese favor amoroso de Dios. Primero, rico en gracia, rico en favores de Dios. Segundo, rico en las virtudes teologales, rico en fe, en esperanza, en amor. Y de hecho, hay textos, por ejemplo, el famoso texto del centurión o el texto de la mujer sirofenicia, que ambos fueron elogiados por Jesucristo como personas de gran fe. Por lo tanto, si hay personas que tienen gran fe, hay personas que tienen fe pero no tan grande. Existe de alguna medida un metro para medir la fe. No es un metro, el metro patrón. No. Pero a los ojos de Jesucristo existe un metro para medir la fe. Entre comillas metro, insisto. Y cabe también, si decimos gran fe, podremos decir rico en fe, transpolar el concepto de grandeza al concepto de riqueza, y sería absolutamente legítima esa transpolación. Rico en fe, en esperanza, en caridad. Así que es riquezas en gracia. Segundo, riquezas en virtudes teologales. Tercero, riquezas en virtudes cardinales. Acuérdense las 4 virtudes cardinales. ¿Se las acuerdan? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son las virtudes, las 4 virtudes cardinales. Pero podemos incluso añadir riquezas en sabiduría. Jesucristo, justo estamos leyendo la carta a los Colosenses, no corresponde al texto de hoy, pero una de las frases fortísimas de la carta a los Colosenses es que en Él, en Jesucristo, se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y al respecto, les quiero contar un pequeño testimonio. Recuerdo, hará unos 8 años, poquito más de 8 años, 8 o 9 años, por ahí. Yo ya estaba acá en Mármol, así que calculo por esto, ¿no? Hicimos en la venerable Casa de Ejercicios Espirituales ahí en Avenida 9 de Julio e Independencia, la casa que fundó Mama Antula, la Madre Antula, beata hoy en día, fundada en 1700, algo así, que está activa como casa de ejercicios espirituales. Vos entrás, las celditas son las celdas con esas... ¿Te imaginás que esas camas tienen 300 años y están así? O sea, se ve que lo hicieron de buena calidad, ¿eh? De madera, pero de buena calidad. Debe ser roble. Hoy debe ser más cara la madera que todo eso. Pues bien, me acuerdo hicimos un día de retiro espiritual con los sacerdotes que acompañamos las convivencias con Dios, y estaba el padre Alberto Ibáñez, que en paz descanse. Recién. Vi claramente, o sea, entendí que Dios quería que dijera Estábamos, ustedes saben, las convivencias con Dios, no voy a explicar demasiado, pero
caracterizan por lo que se llaman contemplaciones actuadas. O sea, la contemplación de las escenas evangélicas se actúa, se representa con una actuación. Es como un auto sacramental. Y recuerdo que el padre Alberto Ibáñez, el padre Alberto, una de las últimas misas la celebró acá. Yo había viajado a Roma y me acuerdo que le pedí viniera a celebrar aquí. Justo era el Día del Padre, 20 y pico de junio del año 2015. Un mes después moría. Y 2 meses después moría mi papá, así que se encontraron ahí en los trámites migratorios, en el check-in ahí del aeropuerto al cielo. Si la quieren ver, la misa está la homilía del padre Alberto y la misa está en mi canal YouTube. De paso, los que no se inscribieron en mi canal YouTube, si no se inscriben van a pasar por el purgatorio más tiempo. Así que, bueno, estábamos haciendo en la casa de ejercicios espirituales ahí en Independencia y 9 de julio, un día de retiro y una contemplación. El padre Alberto hacía de Jesús, vestido de alba. Pero no es que teníamos la cosa preparada de antemano. Entonces, era como los discípulos nos encontrábamos con Jesús y le contábamos nuestras cosas, nuestros logros y nuestras dificultades. Y yo me acuerdo que me sentía muy frustrado en ese momento porque digo, Señor, no tengo tiempo para leer. Me siento frustrado en mi vocación intelectual, en mi deseo de leer, de profundizar, de estudiar más teología. Y yo lo planteé así. Les cuento un detalle. El padre Alberto estaba más sordo que una tapia por esa época. Realmente, hace años que estaba sordo. Ergo, difícilmente podía escuchar claramente lo que uno estaba diciendo. Pero Jesús no estaba sordo. Recuerdo el gesto. Se acercó a mí con los brazos así, bien abiertos. Y me dijo, José Luis, vos estás siempre conmigo. En mí está la sabiduría que buscas. ¡Wow! Desde ese momento, sí, ya, por supuesto, antes también, pero ese sentimiento de frustración se disipó. Porque en realidad yo no busco solo las letras, busco las letras ungidas. Ricos en gracia, ricos en virtudes teologales, ricos en virtudes cardinales, ricos en sabiduría. En él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. De hecho, en la lectura de hoy se hablaba del hombre nuevo que avanza hacia el conocimiento perfecto. ¿Escucharon? El hombre nuevo avanza hacia el conocimiento perfecto. Ricos por fin, en quinto lugar, en dones y carismas. Y cuando hablamos de la riqueza en dones y en carismas, ahí entra todo lo que el Espíritu nos quiera dar para el servicio del pueblo de Dios y para el servicio de la humanidad. Porque los dones y carismas, en este caso, son virtudes, no tanto en función de la santidad, como sí lo son las virtudes teologales y cardinales, sino son virtudes en función
de la misión y del bien de los demás. Nunca los dones y los carismas son un adorno personal. Son una potencia operativa en función de las tareas que nosotros tenemos que cumplir y de la efectividad que podamos tener en el ejercicio de nuestra misión. Y pensaba, por fin, ricos en experiencia de amor. Y aquí, justamente, yo diría esto, ricos en esta experiencia de amor que nombré al final, es al mismo tiempo el final, pero es la clave. Ricos en experiencia, escuchen lo que dije, ricos en experiencia de amor, no ricos en amor, porque la riqueza en el amor de Dios ya la tenemos. ¿Acaso vamos a pensar que por un solo instante Dios nos deje de amar infinitamente como nos ama? Pero sin embargo, hay bloqueos interiores de distintos géneros, no voy a abundar en este tema hoy, que nos impiden recibir el amor de los demás. ¿Vieron las personas que no se sienten amadas? ¿Cómo uno puede no sentirse amado? Podría uno preguntarse. Si soy amado infinitamente, eternamente, incondicionalmente por Dios. Sin embargo, hay personas que se sienten absolutamente bloqueadas, desvalorizadas, despreciadas, solas. También la experiencia de este ser rico a los ojos de Dios es ricos en experiencia de ser amados. Tal vez este sea el punto de partida, ¿no? El punto de partida que abra justamente, que nos abra a la recepción de todas las otras riquezas. Y por fin hay una última riqueza, pero es la última. Ya todas estas riquezas son, por decirlo así, gratuitas. Nos vienen de arriba. Y hay por fin una última riqueza que la construimos junto con estas otras riquezas, que es la riqueza en mérito. ¿Saben qué? Y en esto, a ver, en mérito. ¿Qué significa el mérito? Nosotros, los católicos, creemos en el mérito. O sea, no un mérito sin la gracia, sino la gracia nos hace capaces de merecer ante la presencia de Dios. No somos monigotes de la gracia de Dios, títeres de la gracia de Dios. Somos seres libres que podemos responder con nuestra libertad a las mociones y a la acción del Espíritu Santo que nos hace merecer en presencia de Dios. A ver, Santo Tomás de Aquino, vamos a empezar con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía que Jesús mereció infinitamente, tan infinitamente que sus méritos alcanzaron para la redención de toda la humanidad. Él, Dios, hecho hombre, mereció como hombre. El hombre Jesús, que es unido sustancialmente al Verbo de Dios, por su unión con el Verbo de Dios, pero como hombre mereció infinitamente la salvación y redención de todos nosotros. Él pagó el precio de la redención de todos. Y si ahora somos 7.000 millones de hombres y hemos vivido no sé cuántos a lo largo de la historia, si hubieran vivido 110.000 millones de billones, también habrían alcanzado los méritos de Jesús para la... Luego de Jesús, la Virgen María, con su sí y con su sí sostenido a lo largo del tiempo a la obra de Dios, mereció por nosotros. Y así podemos ver la historia de los santos. El tesoro de los méritos de todos los santos es, lo voy a decir así, primero, es el amasijo,
entre la gracia y la libertad. Es el bollo armado de gracia de Dios y libertad humana. Es un bollo, pero con levadura del Espíritu, y por lo tanto está llamado a levar. A ver, ¿qué otra imagen para hablar de qué son los méritos? Los méritos. Porque no es pura libertad ni puro yo. Es más Dios que yo, pero mi parte está. Bueno, no se me ocurre otra comparación, pero no importa. Más o menos lo del bollo lo entendimos, ¿no? Fíjense qué interesante que es esto. La riqueza de los méritos es riqueza de los méritos míos, pero también riqueza de los méritos de la iglesia. Y ahí entra un tema que es el tema de las indulgencias. Ahora mañana y pasado, todos los cristianos visitando una iglesia, haciendo un ratito de oración, rezando por las intenciones del Papa, comulgando, mañana y pasado podemos recibir la indulgencia plenaria concedida a la orden franciscana de la porciúncula. ¿Qué son las indulgencias? Fíjense, desde el punto de vista, a ver, escuchen, no desde el punto de vista mío, sino desde el punto de vista eclesial. La indulgencia es un don de la iglesia. Vamos a aclararlo. Es un don de la iglesia por el cual se remiten las penas temporales merecidas por los pecados. Se supone que la culpa ya esté perdonada. Pero ¿de dónde saca la iglesia eso? Del tesoro de los méritos de Jesús, María y todos los santos. Y cuando digo todos los santos, hablo de todos los santos, los conocidos y los que solo Dios conoce, pero que están en el cielo. A ver, cada obra que un cristiano en gracia de Dios realiza por amor, aunque sea hacer una comida por amor a tu familia, eso reporta méritos. Pues bien, la iglesia de alguna manera ha recibido de Jesús el don de administrar el tesoro de esos méritos. Y ahí la Virgen tiene un rol extraordinario, ¿no? Ella, ¿por qué la llamamos la medianera de todas las gracias? Porque ella tiene, a ver, es como antes, ¿viste? Yo recuerdo a mi papá, trabajaba, a fin de mes traía el sobre, mamá, ahí tenés. Y mi mamá administraba, estiraba la plata hasta fin de mes. ¿Viste? ¿Quién administraba en casa? ¿Mi viejo? No, mi vieja. Bueno, en la iglesia es así. ¿Quién administra? Está bien, es una manera de decir, Dios no es que se lava la mano, pero le confía a la Virgen el don de administrar las riquezas de todos los cristianos. ¿Y cuáles son las riquezas? Las riquezas de los méritos de todos los cristianos. Y bueno, y la iglesia madre tiene también el don de conceder estas indulgencias, ricos en indulgencias. Yo, por ejemplo, les cuento, nosotros los sacerdotes tenemos el don de conceder in articulo mortis la indulgencia plenaria a cualquier, lo que se llama la bendición papal. ¿Se acuerdan? Antes decían, cuando una persona, ¿se acuerdan que existían los avisos fúnebres antes? Y había una CASBP, que eso significaba con auxilio de la santa religión y bendición papal. Entonces, que una persona había muerto asistido por un sacerdote y ese sacerdote le había dado la bendición papal. ¿Qué es la bendición papal? Es el don de la indulgencia plenaria. Por eso no hay que esperar que el tipo esté boqueando para llamar al cura. Después miren la cantidad de gente que se murió en las terapias intensivas sin un montón, sin asistencias de los ministros de la iglesia.
ni de la Iglesia Católica ni de ninguna iglesia. ¿Sí? Son cosas que pasan, ¿o no? Y hay veces que también hay que saber que en esos momentos hay combates especiales y que hay intereses en el infierno de que una persona no sea asistida, para que muera en medio de la desesperación. Eso también hay que saberlo. Digo, no seamos tan ingenuos, que nuestro enemigo no va a aprovechar el último momento para robar almas. Hay que saberlo. Pero bueno, volvamos al tema. Ricos, ¿qué significa ser ricos para Dios? Ricos en gracia, ricos en virtudes, ricos en sabiduría y ciencia, ricos en fe, en méritos, ricos en dones y carismas y ricos en méritos. Y ricos en méritos significa indulgencias también, está el mundo de las indulgencias, que es, a ver, es algo tan sencillo, sin embargo, a ver, ser ricos a los ojos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para ser ricos a los ojos de Dios? Y la mayor parte de las cosas es recibir, pero hay una condición que es también vaciarnos un poquito. ¿Qué significa vaciarnos un poquito? Y el avaro, todos tenemos un vacío interior, el tema es con qué lo llenamos. El avaro del Evangelio, ¿con qué lo llenó? Con bienes materiales, tienes bienes acumulados para toda una vida larga, descansa, come, bebe y date una buena vida y chao. Y insensato, esta noche vas a morir. ¿Y para quién será todo lo que has acumulado? Esto es lo que sucede, dijo Jesús. O sea, fíjense que la avaricia y la codicia son engañapichangas que nos traen la ilusoria certeza de que estamos llenos, pero es una certeza ilusoria. Una certeza ilusoria.